Crea lo que deseas en 20 segundos. Este es el tema que hemos elegido para esta noche y con las buenas noches damos paso a algo que yo sé que puede cambiar perfectamente nuestras vidas porque nos va a mostrar el potencial que realmente tenemos si ponemos en marcha esto que estamos diciendo. Realmente nos vamos a empezar a dar cuenta de que a través de herramientas absolutamente simples, sencillas, disponibles para cualquiera, podemos lograr esto que estamos diciendo aquí, crear lo que deseamos en 20 segundos, que va a ser la conclusión a la que vamos a llegar luego, después de dar ciertas vueltecitas y explicar un poquitico estos conceptos, y por eso yo quiero que pongan la mayor disponibilidad, que pongamos la mejor de las atenciones y empecemos a disponernos porque vamos a encontrar cosas absolutamente maravillosas. Ale, te saludo, un abrazo gigante desde Argentina, nos están viendo y qué rico saludarte de verdad, es un abrazo grandote el que te envío, un saludo a toda la gente que se empieza a conectar a partir de este momento. Entonces decir esto de encontrarnos, ojo a esto, encontrarnos desde eso que deseamos, pero poder construirlo en 20 segundos, eso sonaría como absolutamente fantasioso y real y casi que hasta pretencioso en un momento determinado. Pero vamos a ver que no está muy lejos de la realidad y vamos a darnos cuenta de que tenemos herramientas perfectamente sencillas para crear esto que estamos diciendo. Empecemos por decir algo. Miren, cuando frecuentemente oramos, pedimos por algo, fíjense la confusión que tenemos ahí. Siempre relacionamos esto de orar con pedir. Y entonces resulta que la oración es la maestra para abrir todas las puertas. Es una maestra que está a nuestra disposición y que hemos confundido mucho por algunos credos religiosos y por algunas maneras de mirar esto desde lo simplemente digamos residual frente a ciertas cosas en la vida, pero orar es una práctica bien interesante que nos puede permitir que lleguemos a aquello que estemos deseando, pero ojo, no es pedir, no es partir desde la petición, porque partir desde la petición es reconocer ya que nos falta algo, es reconocer la carencia en nosotros, es encontrar como si nos estuviéramos separando de la fuente y precisamente ahí es donde empezamos a experimentar esos sentimientos de escasez. Así que cuando decimos crear lo que deseamos en 20 segundos, parte de decir no partamos de la necesidad. Ojo a esto, sino desde la convicción completa de lo que se conoce como la ley de la reversibilidad o la transformación a la inversa. Normalmente nos enseñaron que existe una causa, un efecto, pero también perfectamente podemos decir que un efecto genera una causa. Dicho de otra manera, un pensamiento puede generar una emoción, pero una emoción puede generar un pensamiento. Es decir, que siempre estamos hablando de un camino de doble vía que nos puede llevar a encontrarnos con lo que realmente estamos tratando de experimentar. Un hecho puede llevarnos a un estado emocional determinado, pero ese estado emocional nos puede llevar a ciertos hechos. Es decir, cuando empezamos a ampliar nuestro panorama y nos damos cuenta de que el camino realmente es en ambos sentidos, ahí empezamos a aclarar muchísimas de las cosas que nos estamos planteando en nuestro día a día y que nos invitan tal vez a sentir la emoción necesaria del deseo para verlo cumplido. Ojo a esto, si decimos necesitamos llevar emoción a este tipo de cosas, estamos mencionando también que en ese deseo cumplido, donde la conciencia contempla el resultado, estamos partiendo de una cosa concreta, y es que esa emoción, esa energía puesta en movimiento fue suficientemente fuerte y de esa manera vamos a empezar a entender que esa emoción empieza a vibrar en patrones específicos que están acordes con el objeto de deseo. Significa eso entonces que no basta con, insisto, pedir
orar desde la petición o desde la carencia, sino que precisamente se requiere llenar de emoción, llenar de sentido aquello que estamos buscando a través del deseo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ponemos emociones en movimiento, en ese momento estamos dando la intensidad a eso que estamos poniendo en la paleta de los deseos. Y en ese momento ya empiezan a ocurrir cosas en nuestro interior y empezamos a caer en cuenta de que nosotros desde la gratitud ya podemos elaborar lo que queremos, y esa gratitud puede darse perfectamente en 20 segundos, pero mantenernos en esos 20 segundos puede ser a veces complejos, y eso nos puede llevar a que precisamente perdamos ese objeto del deseo en ese momento específico que queremos expresar, lo que queremos manifestar. Entonces, ¿qué pasa? Decir que empecemos desde la gratitud nos está diciendo a nosotros desde la convicción misma de que eso que estamos pidiendo ya se está dando en nosotros, que no es algo que a lo mejor, tal vez, quizás, puede algún día. No, es algo que ya está ocurriendo, aunque nuestros órganos de los sentidos no permitan que lo veamos tan claramente de manera inicial. Pero por supuesto, cuando extrapolamos nuestros órganos de los sentidos y empezamos a encontrar el sentido de lo que nos ocurre, ahí empezamos definitivamente a experimentar una serie de vivencias que esas oraciones nos están llevando a que creamos lo que ya poseemos. Es decir, que si esa oración parte desde la creencia total, desde la fe total, desde la convicción total de que ya lo poseemos, aunque nuestros órganos de los sentidos, es decir, aunque no se haya manifestado desde los órganos de los sentidos, ahí ya podemos asumir que ocurre una cosa que Raymond Samson llama Neville Goddard llama la asunción del deseo cumplido. Ya después Raymond Samson lo plasmó en un libro que se llama El Código de la Manifestación, bien interesante, se lo recomiendo. Y desde ahí entonces empezamos a experimentar esa sensación de gratitud plena que nos lleva necesariamente a conectarnos con el espíritu. Ese espíritu que está esperando por nosotros, ese espíritu que está esperando que nosotros eliminemos el ruido, y definitivamente eliminar el ruido para el espíritu no es otra cosa que aislarnos del ego. Es decir, que nos empecemos a conectar nuevamente con esa fuerza superior que llamamos el espíritu, que precisamente está originando esas ideas inspiradoras en nosotros y que nos está permitiendo precisamente desde allí desaparecer ese ego y empezar a creer y a crear aquello que los órganos de los sentidos niegan. Ojo, porque lo pedido ya está recibido si lo miramos desde este momento, desde la fe total, desde la convicción total. Pero ¿qué pasa? En la visión oriental se habla de que más que las palabras, orar es sentir. Y sentir es llevar al corazón. Y llevar al corazón es volver al centro. Y volver al centro es no desviarnos por las ramas. Y definitivamente esto está permitiendo que el espíritu entienda al sentir, no a las palabras. Entonces no es tanto rezar, que sería como repetir mecánicamente una información determinada, sino orar con convicción que parte más que de las palabras. Ni siquiera hay que musitar las palabras, sino desear profundamente aquello, pero con la convicción total de que ya hace parte de nuestro equipaje. Eso significa sentirlo como real, como si ya estuviera siendo parte de nosotros, de nuestro entorno, de nuestra realidad. Entonces ahí normalmente decimos, pongamos ese sentimiento expresándolo clarísimamente, y eso es lo que le da el ánimo, así lo llamaban. El ánimo en la oración empieza a darle sentido y darle razón al mandato que ya estamos generando. Entonces, aquí, por ejemplo, se nos aparece Jaiber Pérez
y nos dice, ¿qué dice pues el Alejo? Y entonces el Alejo le dice, hermano, que pongamos ánimo a todo lo que estemos tratando de crear. Es muy importante que definitivamente detrás de todo eso haya una fe que no es otra cosa que la evidencia de lo que aún no vemos, insisto, desde los órganos de los sentidos, pero que está ahí, porque ya lo estoy sintiendo, porque ahí ya estamos empezando realmente a... Es que no me gaste el tema de la cumbre 2026, qué maravilla, ahí está Javier pintado. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente cuando nos metemos en lo que queremos, ojo, lo que quieres te quiere, lo que quieres te quiere. Eso que tú estás tratando de realmente llevar a cabo, lo que quieres, eso te quiere. Pero para que se manifieste, está esperando que tú entres en ese silencio interior. ¿Y qué es ese silencio interior? El alejarnos del ego, el alejarnos de aquello que nos obstaculiza con mucha frecuencia, porque simplemente desde el ego vemos el separatismo y entonces muchas cosas las creemos imposibles. Pero definitivamente desde el ego nosotros nos estamos perdiendo una cosa que el espíritu sí nos permite perfectamente observar, contemplar, disfrutar, degustar, sentir, y eso significa que entramos en aquel mundo del yo soy. Recuerden que en algún live anterior dijimos yo soy, el que soy. Eso significa, estamos absolutamente convencidos de que estamos presentes en la fuente y de que la fuente está en nosotros, y por lo tanto cuando decimos yo soy, estoy reconociendo que esa fuerza superior, ese espíritu ya está en mí. Yo digo yo soy salud. Ya reconozco que el espíritu me entrega la salud que necesito. Yo soy abundancia, significa yo estoy reconociendo en mí la abundancia de ese ser supremo, de esa fuerza espiritual, de ese campo punto cero, de esa matriz divina, y ya estamos reconociendo entonces en ese yo soy que somos potencialmente generadores de todo aquello que nosotros pretendamos. Cuando, ojo a esto, cuando admitimos la duda, ahí es cuando empieza el verdadero lío, porque la duda resta lo que la fe suma. La duda resta lo que la fe suma. Y eso significa que si damos cabida a la duda, así sea por unos segundos, ya estamos dejando a un lado aquello que la fe había fabricado con tanto ahínco, con tanto esfuerzo, y por eso nos dijeron, incluso en las Escrituras, al que tiene se le dará y al que no se le quitará. Pero es que ahí faltó agregar, al que tiene fe se le dará lo que está pidiendo. Al que tiene convicción se le dará lo que está generando dentro de sus pensamientos y sentimientos. Al que tiene bondad, pues se le responderá también con bondad. Y eso significa que no es que sea una cosa como una oración medio cruel porque te dicen que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. No. Ojo, no significa que estemos haciendo una cosa, un acto de crueldad. No, significa que nos dijeron, hombre, tenga fe, viva en la fe, viva dentro de la convicción. Y desde que vivamos en la convicción y en la fe, en la certeza total, entonces vamos a recibir más de esa certeza. Pensemos en esto, lo que no se ve, o mejor, lo que se ve no partió de cosas visibles. Lo que se ve hoy, lo que podemos contemplar hoy, partió de ideas, de pensamientos, de emociones, de ánimos, de convicciones. Este celular con el que estamos transmitiendo en este momento se ve porque alguien pensó en un momento determinado que era perfectamente posible que nos comunicáramos. Yo me acuerdo cuando salían las tiras cómicas aquellas de ¿cómo se llamaba? La de los platillos voladores con robotina y los supersónicos, ¿no? Los supersónicos, entonces eso parecía absolutamente irreal y hoy estamos viviendo absolutamente todo lo que vimos en aquella cosa. Fíjate lo que dices allí, Caro, y es precisamente certeza de lo invisible. Eso es la fe. Y me encanta que estemos tomando nota de eso porque lo que estamos diciendo es que si partimos desde la convicción,
desde la gratitud, eso solo ya está generando en nosotros felicidad. Y la felicidad lleva al éxito, pero ese éxito que no se mide solamente en cuestiones de tipo material, ese éxito que se mide cuando tienes la fortuna de contar con un amigo, ese éxito que se mide también cuando prestas un acto de servicio, o ese éxito que te permite maravillarte en las mañanas con el sol naciente y, por qué no, con el ocaso de la tarde, o ese éxito que te permite disfrutar de esa plantica de una manera elemental y sencilla, como lo hacíamos en estos días con Hila cuando escuchábamos el sonido de las plantas. O ese éxito que lo medimos también simplemente por la compañía de un ser querido que tiene la fortuna de prestarnos su hombro cuando nosotros lo necesitamos, para que luego nosotros ocupemos a lo mejor el puesto que él tenía y también podamos servir de esa manera. O ese éxito que medimos cuando alguien como Ale, que está por aquí con nosotros, nos dice: hey, qué maravilla, yo quiero hacer un bootcamp o algo como lo que hicimos allí en el Silicon Valley, donde este hombre hace una inversión enorme desde el punto de vista de dinero, pero que sabe y está convencido de que la rentabilidad de esa inversión no la va a medir simplemente en un negocio que haga, sino en las satisfacciones que él cosechó cuando estuvo por aquí, y que por eso se atreve a pensar en un nuevo bootcamp, y que sin duda nos está llenando de una plenitud total que nos permite a su vez darnos cuenta de que en nosotros habita todo aquello que nosotros necesitamos en un momento determinado. Es más, que no necesitamos, que ya lo reconocemos en nosotros, que es distinto porque, insisto, necesitar parte de la carencia. Entonces, pensemos en eso. La duda resta lo que la fe suma. Y si esa gratitud nos genera felicidad, entonces qué bueno que lo primero que hagamos en el día a día, gracias, hombre, Ale. Si hacemos esto en el día a día, si nos levantamos simplemente expresando 3 motivos para agradecer, ya estamos condenándonos a nuestra felicidad y estamos casi que condenando a lo que nos rodea a estar también impregnado de éxito. La ley de la inclusión es algo muy importante porque nos dice que aquello en lo que ponemos la atención entra a nuestro mundo. Les repito esa frase: aquello en lo que ponemos nuestra atención entra a ser parte de nuestro mundo. Y basta, ojo a esto, con apenas 20 segundos de atención a aquello en lo que nosotros estamos enfocándonos para que eso ya entre a nuestro mundo. El problema es, cuestionémonos cuántas veces estamos o cuánto tiempo estamos pensando y dedicando atención a nuestros problemas. Eso significa, ya los estamos entrando y permaneciendo en nuestro mundo. Estamos haciendo que esto se perpetúe. Y entonces, si eso ocurre, imagínense los estragos que estamos generando. Si desde esa atención, en apenas 20 segundos, podemos decir que eso entra a nuestro mundo, imagínense si la atención está puesta en el problema, en la dificultad, en el separatismo, en el odio, en el resentimiento, en la escasez, en la minusvalía, en la angustia, en la ansiedad. Pues imagínense, eso es lo que estamos entrando a nuestro mundo, y por eso es necesario que desde ya empecemos a ver que esa realidad nuestra depende en gran parte de aquello en lo que estamos fincando nuestras emociones y aquello donde estamos destinando gran parte de nuestro tiempo en el día a día. Así que pensemos en esto, pensemos en esto. No es lo que quieres o lo que dices lo que va a generar esa realidad tuya, es lo que eres. Ojo a esto. ¿Y qué somos? Somos el producto de esas 6 personas con las que nos rodeamos en el día a día. Somos el producto de esos pensamientos que estamos teniendo en nuestro día a día. Somos el producto de nuestra capacidad de atrevernos a desafiar aquello que pareciera
absolutamente inviolable, que estuviera como metido en una especie de círculo infranqueable, y simplemente cuando no permitimos que esas cosas sean parte de lo que somos realmente, nos estamos alejando de ese propósito mayor. Por eso no es lo que quieres o lo que dices, sino lo que eres. Significa que lo que eres no es otra cosa que la coherencia. Eso del pensar, sentir y actuar en una dirección concreta, porque es lo que está generando ese piso firme para que nos anclemos en proyectos concretos que nos permitan llegar a cosas que definitivamente a su vez nos lleven a abandonar, nuestras resistencias emocionales. Si abandonamos esas resistencias emocionales, entonces tus deseos son hechos. Tus deseos son hechos. Por eso es muy frecuente que cuando hacemos un decreto, por ejemplo en una meditación, y decimos me amo, me reconozco, me acepto, y hacemos una sanación de nuestras memorias familiares o ancestrales, y hacemos ese camino de ascenso y liberamos esas energías densas, esas bajas frecuencias. Por eso cuando nos liberamos de pensamientos tóxicos, por eso cuando nos apartamos de personas vampiro, por eso cuando nos alejamos de lo que no representa crecimiento o no nos lleva a que vayamos logrando lo que en verdad queremos lograr, en ese momento estamos abandonando resistencias emocionales. Si decimos estamos abandonando resistencias emocionales, ahí empezamos a construir. Recordemos que la conciencia precisa de una emoción clara y concreta. Esa emoción clara y concreta nos está permitiendo a nosotros disfrutar de cada momento. Y disfrutar es gozar como el niño. Insisto, si abandonamos esas resistencias, al final podemos decir, así es, hecho está. Pero en la convicción total, miren, en la emoción total que hay allá. Eso es muy importante. Estaremos explicando esto, Cándida, al final, de la diferencia entre la frase semilla y un decreto. En realidad, para adelantarte un poco, un pensamiento semilla requiere de incubación, requiere, como la palabra lo dice, de ser semillado, es decir, de buscarle un terreno propicio, de abonarlo, de hacer que ese terreno permita que luego esa semilla en un momento determinado germine y empiece a crecer, para que al final de algún tiempo determinado empiece a generar las flores y a dar los frutos, ¿sí? Un decreto lo vamos a ver luego cómo compagina con esto que estamos diciendo. Entonces, miren todas estas herramientas que ya están a nuestra disposición. No hemos mencionado aquí ninguna cosa extraordinaria, ni siquiera hemos hablado de que tengamos que hacer los 33 pasos espirituales de no sé qué. No, esto es absolutamente elemental, pero pensemos en eso. La conciencia empieza a despertarse cuando le damos emoción a nuestros pensamientos, y esa emoción nos lleva a que tengamos sentimientos que albergamos en nuestro corazón, para que un cambio de sentimiento pueda generar un cambio de nuestro destino. Un cambio de nuestros sentimientos puede cambiar perfectamente nuestro destino. Si todo el día nos estamos repitiendo, no, es que qué suerte la mía, definitivamente. No, yo parece que nací estrellado en vez de con estrella. Si estamos repitiéndonos esto continuamente, pues estamos malgastando esos 20 segundos de los que hablamos. Si al contrario estamos utilizando estos pensamientos para retirar lo negativo y nos estamos acercando a nuestras convicciones, insisto, desde la gratitud, como si ya fuera un hecho, no como que tal vez algún día, tal vez quién sabe, podría ser. No, es como si ya fuera un hecho. Entonces empecemos a darnos cuenta que realmente ese cambio de sentimiento empieza a cambiar nuestro destino, como lo decía también Godard Neville, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A ver, el futuro que creamos en este momento depende de cómo nos estemos sintiendo en este momento.
Pregúntate a ti mismo en este instante, ¿cómo me siento? Genuinamente en este momento, ¿cómo me siento? ¿Y cuánto estoy alimentando ese sentimiento? Si es un sentimiento de felicidad, de plenitud, de alegría, de sensación de bienaventuranza, pues maravilloso, síguelo alimentando, síguele dando ánimo para que se convierta en decreto. Ahí te voy contestando, Cándida. Allí lo que estamos haciendo es que cuando le damos ánimo a ese sentimiento y a ese pensamiento, pues entonces estamos alimentando algo que consideramos positivo, agradable, armónico, homeostásico, y que nos está llevando a disfrutar verdaderamente de esa carrera tan importante que es el encuentro con nosotros mismos. Si al contrario estamos sintiéndonos en este momento deprimidos, aburridos, tristes, lánguidos, escuetos, con ansias, con rabia, con resentimiento, pues todo esto se está reflejando en nuestro ser y estamos malgastándonos esos 20 segundos en algo que definitivamente no deberíamos pensar que ocurra, porque estamos desperdiciando una oportunidad maravillosa. Precisamente esta manera de evaluar las cosas nos lleva, Mónica, a que entendamos que estamos conectados con ese campo cuántico, el de todas las posibilidades, que está esperando que nosotros realmente estemos convencidos de ello, no simplemente que lo recitemos. Hay gente que hace N.000 cursos, pero si no los pone en práctica, pues se quedan en conceptos muy valiosos, por cierto, pero no los hacemos parte de nuestro equipaje. Y si no los hacemos parte de nuestro equipaje, pues nos estamos perdiendo la capacidad de concretar y llevar a la materialización, a la cristalización de nuestros deseos, y entonces estamos desperdiciando realmente momentos críticos para nosotros. Entonces, repitamos, ese futuro que estamos creando en este instante depende de cómo nos estemos sintiendo y si estamos aprovechando esos 20 segundos o los estamos malgastando porque nos desviamos de lo que verdaderamente era esencial. Si uno se encuentra enfermo, pues con mayor razón. Mira, mucha parte de las enfermedades se alimenta de pensamientos tóxicos que no solamente vienen de ti. En nuestra cultura, a mí me da mucha risa eso, es muy frecuente que nosotros encontremos que el que llega de visita donde está el enfermo dice: ¿cómo te ves demacrado? Y entonces inmediatamente, además del gesto, ya estamos transmitiendo una información que el otro que está en un momento, digamos, de baja frecuencia, perfectamente se convierte en ese receptor y, por supuesto, ese saludo va a empeorar muchísimo más estas cosas. Pensemos en eso. Jaime, te dejo un nombre para constelaciones familiares. De hecho, hemos hecho algunos lives con ella. Fátima Sangaró. Búscala así en Instagram y vas a encontrar un ser maravilloso para esto que me estás diciendo. Aquí Pau Yepes nos dice: buenas noches, Alejandro, ¿cómo preparas tu mente, alma, espíritu cada mañana? Miren, esto no es de mucho misterio. Insisto, si esa mente empieza a enriquecerse y si al despertar en ese paso del sistema parasimpático al simpático, tú alimentas los primeros pensamientos con un sentimiento de gratitud porque hay un nuevo amanecer, porque tienes ese alimento, porque tienes esa ropa, porque tienes ese techo, porque tienes al ser que tienes al lado. Por todas esas cosas ya estás entrando en un estado meditativo que facilita que tu mente empiece a producir ondas alfa, que implica que estás en presencia pura, pero en un estado de relajación. Si a eso le agregas un estado de mindfulness o una buena meditación en las mañanas o simplemente una acción del yoga, pues estás creando esa mente o esa ciencia de la unión que te permite perfectamente empezar a darte cuenta de que en tu ser habita todo lo que tú necesitas
en realidad que no lo necesitas, que lo tienes que poner a disposición tuya, porque así fuiste creado desde la abundancia. No fuiste creado desde la escasez. La escasez te la encontraste en el camino, posiblemente porque te castraron tu imaginación, o porque creciste en un ambiente tóxico, o porque definitivamente no encontraste el apoyo necesario y te quedaste con esa visión de la escasez. No, ojo a esto, todos vinimos con los mismos derechos, pero además también con las mismas posibilidades. Si estamos hablando de que hay gente que llegó con limitaciones físicas y mentales, pues sin duda que estamos hablando de algunas excepciones complejas, y sin embargo a veces nos sorprenden esos que nosotros creímos que no iban a ser capaces de salir adelante, y sin embargo nos muestran que todas esas habilidades. Hoy un sobrino que está en Europa nos mandaba un videito de alguien que se topó en una de esas calles de Europa, tocando el piano con las piernas o con los pies, porque no tiene manos o no tiene extremidades superiores. Y miren cómo posiblemente cuando eso ocurrió nadie pensaría que este hombre pudiera llegar a eso, y miren cómo nos muestra que es capaz. Entonces, a pesar de lo que aparece como limitaciones, la posibilidad de que nosotros realmente nos desprendamos de eso que identificamos como limitaciones está en nuestro interior, en esa conciencia que, insisto, precisa de una emoción. Entonces, qué bueno que el enfermo se alimente de emociones positivas y se repita a sí mismo, bueno, es una lección que estoy aprendiendo, es algo de lo que yo puedo sacar provecho a pesar de todo, si asumo la actitud del aprendiz, si asumo con humildad que soy un ser vulnerable y que habito dentro de un cuerpo físico que en muchas ocasiones no es otra cosa que el receptor de las emociones tóxicas que vivimos, que pueden depender de nosotros o del entorno en el que habitamos. Cuando nos hacemos conscientes de eso, entonces hacemos un esfuerzo que vale la pena hacer, y es reconocernos, insisto, vulnerables, pero también reconocernos como dueños de nuestros propios pensamientos. Ojo, porque si nos reconocemos como dueños de nuestros pensamientos, entonces también sabemos que nada ni nadie puede pensar por nosotros, y eso significa que podemos reemplazar esos pensamientos tóxicos, porque es elección nuestra, por pensamientos positivos, afirmativos y vividos en presente, además con una intención clara que va a el servicio de otros o hacia nuestro propio servicio. Así que esa persona enferma se puede beneficiar muchísimo de modificar en apenas unos segundos su plano de pensamiento. El problema es que cuando empezamos a crear el hábito de creernos lo negativo y de que vivimos en la escasez, en la pobreza, en la ignorancia, en todas estas cosas peyorativas, empezamos a vibrar bajo. Y vibrar bajo es vibrar desde la culpa, desde los miedos. Vibrar alto significa empezar a encontrar algún grado de iluminación. Entendida esa iluminación como el faro que se enciende en nuestro interior cuando esa pineal, que esa glandulita tan especial que nos dijeron que no valía la pena, se despierta, y entonces empezamos a darnos cuenta que allá hay partículas de magnetita que son capaces de conservar y portar pensamientos. Eso significa que ese faro se puede encender en un momento determinado e iluminar los instantes de oscuridad que vivimos, o también esas zonas de nuestro cuerpo que están llamando nuestra atención porque están diciendo, ojo, porque tal vez retiramos la conciencia de esta parte de nuestro organismo, y por eso el cuerpo lo manifiesta a través de un síntoma o un signo, ¿sí? Ese limitado puede tener una red de apoyo con otros que se han rehabilitado más que muchos otros, así no esté limitado. Miren, esto es tan especial que el viernes anterior a mí me tocó dictar una charla, o mejor, tuve la fortuna de ser invitado a compartir una charla con una fundación muy especial que hay acá en Colombia que se llama Medicáncer, obviamente para pacientes que están viviendo este drama, y obviamente también para los familiares que también viven el drama.
Y justamente una de las cosas que yo mostraba en los estudios que se vienen presentando es que muchos de los pacientes que hicieron remisiones, siempre descompongo esa palabra, remisión, volvieron a encontrar la misión en sus vidas de esos cánceres, es decir, volvieron a recuperarse, incluso aunque muchas veces la medicina decía que era imposible, resulta que se recuperaron y algunos de ellos hasta enterraron a sus médicos ya. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esos seres en gran medida se beneficiaron de las terapias de asistencia, de los grupos de apoyo. Cuando en los grupos de apoyo, como ocurre por ejemplo con los alcohólicos anónimos, tú te das cuenta de que no estás sola o solo y rescatas esa capacidad de generar redes, vínculos, entonces en tu cuerpo se libera oxitocina y se libera serotonina y se libera dopamina, se liberan todas estas moléculas que te van a permitir recuperar no solo tu cuerpo físico, sino empezar a crear un ser completamente diferente. Si algo tienen estos seres que han hecho remisiones entre comillas espontáneas, es que se convirtieron en definitivamente mejores seres humanos. Empezaron a ver la vida con gratitud, empezaron a ver la vida como una oportunidad maravillosa para disfrutar y gozar, empezaron a darse cuenta de que la plenitud estaba en ellos y de que esa plenitud se multiplicaba cuando encontraron en el camino la posibilidad de prestar un servicio. Empezaron a darse cuenta de que la empresa de la vida valía la pena vivirla si en algunos momentos te podías agachar, pero para levantar o prestarle el hombro al otro y de esa manera darnos cuenta de que podría ocurrir algo mágico. Esa dopamina, Mónica, puede ser buena o mala. Si se libera en exceso puede ser tóxica, es como todo. Tú te tomas un buen vino tinto y puede ser benéfico, una copita, pero te tomas más de una copa y ya es tóxico. La dopamina te permite despertar la pasión, pero la dopamina liberada en exceso puede generar adicciones severas. Es lo que hace a esa persona que está scrolleando todo el tiempo con su celular y se mete a Instagram y no puede parar de seguir mirando y mirar y mirar y mirar y mirar y mirar. O es ese que necesita el estímulo continuo, como el que tiene un trastorno de ludopatía, y en esa ludopatía entonces necesita volver al casino si haya perdido los 100 millones de dólares, la casa, el carro, la beca y a lo mejor hasta la familia. Pero entonces ya esa es una dopamina tóxica. Cuando estamos creando futuro desde lo que sentimos y empezando a darnos cuenta de que podemos adueñarnos de nuestros pensamientos, entonces empezamos a entender que el pensamiento es el lenguaje de la mente, pero que el sentimiento es el lenguaje del cuerpo. El pensamiento es el lenguaje de la mente, pero el sentimiento es el lenguaje del cuerpo. El campo eléctrico, el del pensamiento, hace parte de nuestra mente, pero el sentimiento, el del campo magnético, hace parte de nuestro corazón, que inmediatamente amplía su campo de acción, y por eso decimos que tenemos que sentir para manifestar. Sentir para crear, sentir para materializar, sentir para cristalizar, sentir para llevar a cabo, sentir para cumplir con un propósito, sentir para proyectarnos con convicción, sentir para darnos cuenta de que el otro está listo para nuestro apoyo también, sentir para darnos cuenta que en algunos momentos tenemos que levantar la mano y decir con humildad: necesito ayuda, sentir para darnos cuenta de que la abundancia está en nosotros, sentir para darnos cuenta de que yo soy punto o mejor coma salud, o yo soy abundancia, o yo soy plenitud, o yo soy hermano, o yo soy verdadero padre, o yo soy armonía, o yo soy paz, o yo soy coherencia, o yo soy todas las palabras que ustedes quieran colocar aquí, que hacen parte de ese armamentario tan valioso que nos permite a nosotros realmente elevar nuestras vibraciones. Pensemos en esto. Hemos dicho en muchas charlas anteriores, en muchos lives anteriores,
que estamos gobernados en gran parte por nuestro subconsciente, que el subconsciente alimenta nuestras vidas y que definitivamente hasta en el 95% del tiempo es nuestro subconsciente el que nos está guiando. Entonces, cuando decimos que podemos aprovechar esos 20 segundos para crear aquello que estamos deseando, pensemos también en que es necesario conectarnos con el subconsciente. Y hay básicamente dos formas de conectarnos con el subconsciente, también respondiendo a algunas expresiones de algunas personas que lo decían anteriormente. Me encanta eso que estás diciendo, Julieta. Hoy yo soy protegida por Dios. Qué maravilla. Entonces, fíjense, ojo a esto. Hay dos formas de llegar a ese subconsciente. Una, a través del sueño. Y aquí sigo respondiendo a tu pregunta, Cándida, si se puede llevar a partir del sueño, se puede llegar a ese subconsciente, alimentarlo de otras cosas. Entonces pensemos en esto. Hemos dicho en muchísimas ocasiones que sería ideal que al irnos a dormir centremos nuestra mente en ese momento en un pensamiento semilla que nos pueda llevar a construir y a generar después esa germinación de algo que queremos. Pero, ojo a esto, cuando nos vamos a dormir, los orientales dicen la mente firme en la luz. Es decir, que a nivel del sexto centro, lo que se conoce como el Ajna Chakra, estamos diciendo nosotros mismos que si llevamos ese pensamiento semilla de abundancia, de completitud, de plenitud, de alegría genuina, pues ya estamos ayudando a que a través de ese proceso de centrar nuestra mente en el pensamiento semilla, alimentándolo desde la convicción y de una vez desde la gratitud, lo damos por hecho como si ya hubiera ocurrido. Y es que en realidad ya ocurrió, porque es que desde la física cuántica hemos dicho, existe un solo tiempo, el presente. Hemos dividido nuestro tiempo en pasado, presente y futuro para efectos de conocimiento, de poder comprender algunas cosas que desde lo inteligible se nos hacen difíciles de entender. Pero ¿qué tal si nos metemos en ese proceso más bien de pensar que estamos viviendo un tiempo presente y que por tanto, si yo mantengo mi atención por esos 20 segundos o más, ya estoy haciendo que aquello que deseo entre en mí y en lo que yo soy, en mi entorno? Esa es una de las maneras, a través del sueño, centrar, insisto, en la mente antes de dormirnos en un pensamiento semilla y darlo por hecho, pero desde la gratitud. La otra posibilidad de llegar entonces a esto del subconsciente y alimentarlo de propuestas distintas es a través de la oración. Y la oración desde lo que hemos venido diciendo hoy, desde el agradecimiento, desde ese estado anímico que genera una experiencia, pero que esa experiencia va a generar luego un estado anímico. Esa es la ley de la reversibilidad o de la inclusión inversa, que es muy, muy, muy importante que la tengamos muy clara. Entonces, pensemos en esto. Si nosotros decimos que la vida es movimiento, significa estamos vibrando continuamente. ¿Qué tal si nosotros vibramos de una manera pura, sin contradicciones, sin dudas, sin preocupaciones, sin angustias, sin envidias, sin ese tipo de torturas? Vibrar con la emoción del deseo va a hacer que tu deseo se convierta en algo tangible. Vibrar con la emoción del deseo va a hacer que el deseo se convierta en algo tangible. ¿Qué significa eso? Que si tú empiezas a elevar tus vibraciones a un nivel cada vez de mayor conciencia y lo estás sintiendo en tu corazón, ya eso está haciendo que lo que queremos llegue inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que allí esa vibración del deseo está emitiendo un patrón frecuencial. Pero el deseo mismo emite un patrón frecuencial y por resonancia mórfica, esa ley descrita por Huygens,
estamos diciendo que cuando entramos en la misma vibración, entonces entre los dos sumamos, y eso, en otras palabras, se llama fe. Cuando en cambio nos encontramos en sentido contrario, pues simplemente esas ondas se chocan y se anulan, y eso se llama duda. Miren la diferencia tan explícita que hay entre duda y fe. Y por eso es tan importante que entendamos que la fe suma y la duda resta. Vibremos con las emociones del deseo. Muchos están centrados en lo que no desean. Y entonces, si estamos centrados en lo que no deseamos, ¿en qué está nuestro foco de atención? Pues en lo que no deseamos. ¿Y qué vamos a obtener? Pues lo que no deseamos, porque allí destinamos esos más de 20 segundos que hicieron que perdiéramos esa oportunidad tan maravillosa. Entonces, no se puede desear algo y estar centrado en su ausencia. No se puede desear algo y estar pensando, no, pues muy bacano sería, pero, es que esto no lo merezco, es que esto no es para mí, no, es que esto es inalcanzable, no, es que... No, esas palabritas tenemos que empezarlas a eliminar desde nuestro lenguaje, así nos vayamos gastando el tema para la próxima cumbre en Pereira, como decía ahorita Jaime. Entonces, vibrar en ausencia o vibrar en presencia es nuestra elección. Si decimos vibrar en ausencia, significa estamos vibrando desde la duda, desde sí, yo quiero este trabajo, o yo quiero que llegue a mí esa persona que tanto he soñado, pero pues es que es muy difícil, pues es que no, y ese trabajo, pues hay tantos aspirantes. Alguna vez mi hijo estaba aspirando a un puesto muy especial en el sitio en el que trabaja, y resulta que le dijeron, bueno, si quieres aspirar, preséntate, pero ten presente que vas a participar entre 64 personas para elegir una sola. Me dijo, papá, pues mira, no, esto es casi que imposible. Nos pusimos a charlar de esto toda una noche y de la importancia que tenían esos 20 segundos a los que te estás refiriendo. Y empezamos a darnos cuenta de que sí se podía realizar y de que sí se podía fabricar ese momento y de que sí podía llegar a ser el elegido. Y resulta que apenas un mes después me dice, papá, mira, lo logramos y este trabajo es mío. Y realmente resultó ser su trabajo. Entonces, no permitamos que la duda habite en nosotros. Decidamos vibrar en presencia y no en ausencia. Por favor, si de todo lo que he dicho esta noche se les queda esa frasecita, vibrar en presencia, eso significa en presente, en esa convicción total, en esa fe total, en esa sensación de sentir desde ya con gratitud que está en mí, entonces estoy alimentando desde la presencia, en ese plano vibracional, eso que estamos deseando tanto, y ya somos el deseo mismo. Yo soy el que soy. Yo soy como el que soy. Si, como decía Milarepa, que era un meditador de Oriente, este hombre decía, yo puedo ser la roca y soy la roca. Y entonces colocaba su mano en la roca y la mano empezaba a dejar la huella en la roca como si fuera una arcilla, cuando en realidad era una roca dura. Pero era tal la convicción de que él era la roca en ese momento, que simplemente las moléculas de la roca se abrían para él porque él era la roca en ese momento. Esto no crean que es ciencia ficción. Esto está más que demostrado hoy en día, y a pesar de que algunas veces se mira como excepciones, estamos encontrando que precisamente en esas excepciones es en las que tenemos que fijarnos para cambiar por completo esa existencia nuestra. Así que de nosotros depende vibrar en presencia y no en ausencia. No podemos servir a dos amos al mismo tiempo, nos dijeron hace mucho tiempo. Es decir, o sirvo al de la duda o sirvo al de la fe. O sirvo al de la ausencia o sirvo al de la presencia. O sirvo al de la convicción y la certeza o sirvo al de la ilusión, la esperanza, el tal vez, el podría ser. Basta
con fijar la atención en algo por 20 segundos para activar esa vibración. Porque, insisto, cuando la has fijado por más de 20 segundos, entonces eso empieza a activar la vibración necesaria para que haga parte de ti. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, nos metemos en el deseo de la salud. Yo deseo para mí esa salud próspera, abundante y perfecto. Lo enuncio, pero resulta que 5 segundos después, ay, madre, tengo que sacar la plata del mercado y tengo que ir a hacer tal vuelta. Y claro, se me olvidó todo eso y no deposité esa energía suficiente en esos 20 segunditos para decir, ya está haciendo parte de mí. Así es, hecho está. Así es, hecho está. Si es algo que no quieres, pues no te agotes esos 20 segundos. Si es algo que quieres, implementa esos 20 segundos e increméntalos también. Ojo, porque si nos centramos en lo que no queremos, pues ¿qué vamos a creer? A creer y a crear lo que no queremos. Entonces, vuelvo y repito esa pregunta. ¿Cuánto tiempo del día te dedicas a pensar en cosas negativas? ¿Cuánto tiempo dedicas en el día para alimentar tus problemas y hablar de ellos con todo el que puedas? ¿Cuántas veces estás tratando de olvidar a ese ser que te dio muy duro, no sé, te puso los cachos o tuviste inconvenientes con esa persona, pero se lo estás contando a todo el que puedes todo el tiempo y lo estás repitiendo día a día, día a día, día a día? Pues ¿qué estás haciendo? Alimentando eso. Y entonces, ¿quién va a llegar a tu vida nuevamente? Otro que te va a poner igual los cachos, otro que te va a engañar nuevamente, otro que te va a hacer pensar que mereces este tipo de comportamientos y de que es que yo no sé, doctor, ¿por qué será que yo atraigo siempre los mismos hombres? Si partes de la misma estrategia, no pretendas tener resultados diferentes. Ojo, cancela pensamientos negativos. David Hawkins, en su libro El poder contra la fuerza, y lo veíamos con Gloria Arroyave recientemente en nuestra charla de los miércoles ahí en Square, hablábamos de una cosa muy especial y cómo David Hawkins empieza de 1 a 1000 a calificar las emociones con base, digamos que en algunas experiencias importantes, y encuentra que cuando estamos en la culpa o en el miedo nos movemos aproximadamente en 100 unidades vibracionales. Cuando le metemos un poquitico más de coraje, ya vamos como en 200. Cuando empezamos a aceptar las cosas como son, entonces ya eso va como en 300, 400. Cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos vibrando en el amor, entonces estamos incrementando eso hasta 500. Cuando estamos diciendo que estamos en un nivel de paz, estamos hablando de algo así como 600. Y cuando llegamos a ese momento de la iluminación, nos estamos acercando a los 700. Algunos dicen que ya a los 1000, porque el ser iluminado realmente reconoce que siempre es uno con el ser supremo, con el ser mayor, y entonces le permite esto cancelar los pensamientos negativos. Vamos a hacer un taller muy especial con Esteban Jaramillo, con quien hicimos recientemente un live que resultó precioso, en el que hablábamos de la respiración y de cómo concretar a partir de eso. Vamos a hacer un live absolutamente fantástico, y un encuentro, para el 8 de noviembre. Vamos a pasar esa información por las redes dentro de muy poco. Lo vamos a hacer en el edificio Square, allí donde hacemos nuestras charlas mensuales. Este taller sí va a tener un costo, va a ser un sábado todo el día. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y vamos a hablar de cosas absolutamente maravillosas, de cómo realmente vamos a poder generar unas cosas en nuestro interior que nos van a llevar a rescatar ese ser con elementales cosas
que van a quedar como herramientas. Así que desde ya les voy anunciando esto para que piensen, vayan haciendo sus ahorritos. Normalmente nuestros encuentros en Square no los cobramos en esas charlas que hacemos de 1 hora, 2 horas, pero este es un encuentro de todo el día y obviamente obedece a un esfuerzo grandote que vamos a hacer, pero un esfuerzo absolutamente cargado de convicción. Ojo, porque no vamos a aceptar sino máximo 100 personas en ese encuentro, y por eso desde ya les voy avisando para que se preparen. 8 de noviembre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos estudiando la posibilidad de que ese taller se tome virtual. Estamos en eso. Muy probablemente vamos a facilitar eso para las personas de otras ciudades o de otros países que quieren estar con nosotros en esto. Pero insisto, desde ya reserven esa fecha, porque sé por qué les digo que va a ser excepcional. Es una de esas cosas que realmente vale la pena generar, eso que yo llamo una inversión. Es una inversión. Es una inversión, y créanme que vamos a hacerlo a un costo muy razonable. Estamos discutiéndolo para que podamos contar con este número de personas que van a estar, y realmente sé que va a ser demasiado productivo. Lo vamos a empezar a publicar en las redes para que estén atentos desde este miércoles, porque a partir de ese miércoles empieza el conteo regresivo. Insisto, solamente vamos a poder tener 100 personas por la manera en que está diseñado este encuentro, por lo menos 100 personas en la parte presencial. Es posible que, como les digo, lo podamos hacer virtual para otras personas, y en ese caso no habría pues muchas limitaciones, pero para lo que vamos a hacer en el sitio como tal, necesitamos que este cupo sea de 100 personas. Así que, ojo pues, los invitamos a esto. Bueno, yo creo que vamos llegando al final de un live que, les confieso, me encantó. Y esto, ¿cuándo se pueden inscribir? Ya les conté, el próximo miércoles vamos a publicarlo en las redes, tanto de Esteban Jaramillo como en las mías. Ahí van a tener todas las instrucciones, van a ver de qué manera podemos empezar a concretar esto. Y lo que sí les puedo garantizar es que no se van a arrepentir de hacer esa inversión. Ustedes saben que mi espíritu no es el de cobrar grandísimas cantidades, el de enriquecerme con estas cosas. De hecho, hasta aquí siempre estoy entregando ese conocimiento de manera generosa, pero obviamente por el esfuerzo de Esteban, que viene desde Bogotá, y por lo que implica la locación y todas estas cosas, evidentemente tendrá que tener un costo. Así que desde ya esa invitación. Insisto, me encantó este live. Ojalá, modestia aparte, compartan este live. Yo siento que fuimos muy didácticos en este live. Dejamos herramientas precisas. Por favor, pónganlas en práctica, porque es que ese cambio de su existencia puede, a partir de este momento, empezar a generarse si ponemos en práctica esto. Reescúchenlo muchas veces, mírenlo a partir de mañana quienes reciben mi link a través de las listas de difusión. Quienes no lo reciban, simplemente escriban el WhatsApp diciéndome quiero recibir sus lives en adelante, y allí les voy a seguir mandando a través del WhatsApp. Me escriben colocándome su número de WhatsApp, para que de esa manera les siga llegando esto y lo puedan seguir disfrutando, y sigamos generando esta posibilidad. Pues bueno, gracias Cándida por preguntarme. Miren, algunos de ustedes saben que yo tengo un grupo de música. Hay alguien aquí que hace unas tertulias maravillosas, se llama Luis Guillermo Aguilar. Ellos hacen una cosa que se llama la tertulia. Bueno, no recuerdo exactamente cómo es que se llama, cómo es que se titula esa tertulia musical, pero lo hacen aproximadamente cada mes y medio, 2 meses. Y este viernes tendré la oportunidad también de estar con mi grupo musical allí. Es también un cupo limitado. Ahí en las historias está publicado en este momento, porque realmente es un espacio rico para compartir. Y bueno, ahí está la información para quienes quieran asistir de manera presencial y quieran escuchar nuestra música también allí de manera presencial. La Antigua Calleja. Gracias María Cecilia por darme el datico que siempre se me olvida. La Antigua Calleja, así se llama la tertulia que ellos organizan, y la hacen aquí en Medellín, en el Hotel Portón de Oviedo, este viernes 3 de octubre. Empieza a partir de las 7:30 de la noche.
Insisto, todos los que quieran recibir mis live, escríbanme al Instagram, a mi portal de Instagram en un mensaje privado. Me dicen, soy tal, este es mi WhatsApp y quiero recibir tus lives de aquí en adelante. Así que no me lo escriban por aquí porque inmediatamente cierre el live, se pierde y no quedó pues anotado el live. Así que pónganme un mensajito, por favor. Entonces no me lo escriban al WhatsApp, insisto, me lo escriben por aquí mismo, por Instagram, en un mensaje privado, en un MSM de esos que aparece en el Instagram. Me ponen Alejo, quiero recibir esta información, es muy valiosa para mí, la quiero compartir con mucha gente y este es mi número de WhatsApp. Así entran en las listas de difusión y van a seguir obteniendo todo, no solamente estos lives, sino los reels que publicamos, las frases que publicamos, las informaciones que publicamos. Un abrazo para todos, por favor descansen y recuerden, vibren en presencia. Chao, chao.